Continuamos. Le daremos el uso de la voz a nuestra tercera ponente, la doctora Patricia Latorre Yáñez, quien nos hablará del ISFAM, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. La doctora Patricia Latorre Yáñez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en habilidades directivas por el Centro Universitario Columbia, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho con mención honorífica, doctora honoris causa por el Centro Universitario Columbia. Tiene 44 años de antigüedad y ha ocupado diferentes puestos en materia laboral. Se ha desempeñado durante más de 20 años como subdirectora de personal académico y de seguridad e higiene de la Dirección de Relaciones Laborales. Participa como coordinadora e integrante de las comisiones para la revisión salarial de manera anual en los contratos colectivos de los sindicatos de la UNAM, el APAUNAM y el STUNAMS. En 2007 implementó el taller de relaciones laborales que ahora forma parte del programa de capacitación de la Dirección General de Personal. Ha participado como ponente en diferentes foros con temas de carácter laboral y participó en la capacitación del personal que ocuparía cargos en los tribunales laborales del Poder Judicial. Actualmente se desempeña como directora en sedes de la UNAM en el extranjero. Como docente, ha sido profesora en la Facultad de Contaduría y Administración, impartiendo las asignaturas de Derecho 1 y Derecho Laboral, y en el posgrado como invitada, dando el tema de negociación colectiva en la maestría de Administración Hospitalaria. En la Facultad de Derecho ha impartido las materias de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo y Derecho Procesal, con el nuevo plan de estudios que se actualizó a partir de la reforma laboral del 2019. Le cedemos el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo, al igual que mis colegas, estoy muy contenta de estar aquí y agradecida por la invitación. Agradezco a los coordinadores, la doctora María del Carmen Macías, al doctor Enrique Larios, que, como ya lo dijeron, es nuestro presidente del Colegio de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a la doctora Lorena Hurtado del Valle, que ahora nos modera. Muchísimas gracias también a la doctora González Contró por abrirnos su casa y estar aquí en este foro. Bueno, creo que yo, al igual que mis antecesores en el uso de la voz, pues no les voy a dar tampoco muy buenas noticias en cuanto a las pensiones, que realmente vamos a ver en el desarrollo de esta plática que no todas se llaman así, porque en el ámbito de las Fuerzas Armadas de México, pues tienen otras características y se les da otra nomenclatura. Entonces, aquí pues el tema lo denominamos pensiones del ISFAM, del Instituto de Seguridad y Servicios de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México. ¿Sí? A diferencia del Seguro Social, el IMSS, y del ISSSTE, que mis colegas acaban de platicar acerca de estos dos sistemas, pues yo voy a hablar de un sistema que creo que no es tan conocido porque no se habla tanto de él. Muchos, yo estoy segura en esta sala y en el público que también nos está acompañando y a quien también agradezco que esté con nosotros en las redes y en el Zoom. Poco se habla de este tipo de beneficios que se le dan a nuestras Fuerzas Armadas de México. Aquí, pues, tenemos, al igual que en el ISSSTE, el fundamento constitucional acerca de la seguridad social que deben de tener este tipo. Aquí no se les llama trabajadores, ¿sí? A los militares se les dice militares en activo o militares retirados. Cuando un militar decide dejar el ejército, la fuerza aérea o la armada,
por su cuenta, de manera voluntaria, vamos a ver que suceden muchas cosas que no son deseables. Casi todos los que laboramos, ya lo dijeron aquí la doctora, yo el 2 de julio cumplo 45 años de servicios en la universidad. Anteriormente a llegar aquí a la universidad, yo laboré para el Departamento de la Industria Militar que pertenece, pues, a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tanto este departamento como lo es el ISFAM, los trabajadores que laboran en este instituto o en otras dependencias que dependen de la Defensa Nacional, pues no éramos, yo en ese caso no era militar, era civil, y a mí me aplicaba, y en el caso del ISFAM, pues les aplica la ley del ISSSTE, ¿no? Por ser un organismo descentralizado, como lo vamos a ver más adelante. De acuerdo con la fracción 13 constitucional, pues sabemos que allí nos habla de lo que son los militares, los marinos y de otro tipo de personal al servicio del Estado, ¿no? En este caso, en esta plática nos vamos a referir únicamente a los militares, a los marinos y a la Fuerza Aérea. ¿Qué nos dice la Constitución? Que estos se van a regir por sus propias leyes. Y entonces va a ser precisamente la ley del ISFAM la que va a regular los beneficios de los militares que se van a retirar, ¿no? Aquí también en la Constitución, en el artículo 123, en el apartado B, ya mencioné la fracción 13, también tenemos la fracción 11 que nos habla de lo que es el beneficio del Fondo de la Vivienda. Aquí les voy a mencionar brevemente en su oportunidad lo que es el FOVIMI, el Fondo de la Vivienda Militar, que cuando un personal se retira y no hizo uso de su fondo para adquirir vivienda, pues se le va a devolver a sus derechohabientes. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica y cuáles son los principales objetivos de este instituto? Este instituto, como ya se los mencioné hace unos momentos, es un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y fue creado el 29 de junio de 1976. Tras un largo recorrido histórico que comienza en 1829 con una casa que se dedicaba al asilo de los militares que pues entraban en retiro. Aquí el objetivo fundamental de este instituto, al igual que el IMSS y al igual que el ISSSTE, pues es brindar los servicios de seguridad social a los miembros de las Fuerzas Armadas de México, en este caso el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina, ¿sí? Y este instituto va a ser el que regule a estos servidores públicos. Aquí no hablamos nunca, la ley nunca lo menciona como si hubiera una relación laboral, ni los menciona como trabajadores, son servidores al servicio de la nación. Vemos ahora últimamente que los militares pues participan en todas las actividades que se puede, ¿no? Ustedes lo pueden ver, nos los encontramos en el aeropuerto, nos los encontramos en todos lados, en la calle, siempre los estamos viendo y pues ahora se ha incrementado mucho el número de este tipo de servidores. Para cumplir con los objetivos de este instituto, obviamente va a haber ciertos fondos que van a servir para cuando los militares se retiren. Y así tenemos que el ISFAM va a administrar el FOVIMI, que ya les comenté, que es el Fondo de la Vivienda, el Seguro Colectivo de Retiro, que es el SECORE, ¿sí? Que también se le va a entregar a aquellos que cumplen con los requisitos y que entran en lo que es situación de retiro. El seguro de vida militar, o sea, aquí hay una serie de seguros que si ustedes se ponen a revisar la ley, es una ley muy compleja, una ley que hay que entender y hay que estar como cerca de ella para poder explicarnos de qué se trata todo esto. Ahora, ¿qué sucede con las pensiones del ISFAM? Aquí, a diferencia, como ya lo dije, del IMSS
y del ISSSTE, aquí no les vamos a llamar pensiones, más que en una sola ocasión. Para aquellos derechohabientes, que vamos a ver quiénes son más adelante, cuando el militar fallece y que está en servicio activo, ¿sí? Aquí estos miembros del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada, cuando deciden retirarse, no se les va a pagar una pensión, así como lo conocemos en la ley del IMSS o la ley del ISSSTE o cualquier otro sistema que nos habla de pensiones, ¿no? Aquí esto se le da el nombre de haber de retiro. Siempre y cuando, como ya les dije, cumplan con los requisitos que la ley del ISFAM establece. Pareciera que nada más es, pues ya me quiero retirar, ya cumplí la edad, ya tengo todo para quererme ir y me voy. No, vamos a ver que es muy complicado para ellos el entrar en esta situación de retiro. Cuando el militar entra en esta situación de retiro, no pierde su característica de militar, ¿sí? Él va a ser militar hasta el día en que se muera, a menos que deserte, que lo den de baja por algún motivo válido por parte de las instancias encargadas de esto. Y así vamos a tener que en el artículo 21 de la ley del ISFAM, y que se relaciona con la situación de retiro, vamos a ver que existen los beneficiarios que tienen derecho tanto los militares que entran en este esquema, o sea, en el de la situación de retiro, con el haber de retiro, como los familiares que se convierten en derechohabientes de una pensión, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de familiares pueden tener derecho a esa pensión, que es la única que menciona la ley, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causales para que un militar entre en situación de retiro? Primero, llegar a la edad límite que fija el artículo 25 de la ley. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los rangos de edades que se establecen por la ley del ISFAM para que los militares se retiren. Aquí no es de si quieren. Tú llegas a la edad que marca la ley y te tienes que retirar. No es de que si te gusta o que si ya quieres, como lo hacemos y como lo mencionó el maestro Manuel, que mucha gente no se retira. Por ejemplo, los que trabajamos amparados con la ley del ISSSTE, pues decimos, de recibir mis 31,000 pesos a recibir lo que yo recibo actualmente, pues me quedo, ¿no? Y por eso la gente no se va. O sea, lo vemos con los académicos. Los académicos, hay muchos maestros que yo les puedo asegurar que quisieran irse, pero con esa miseria y con la vida que ya crearon y las necesidades que ellos tienen, pues realmente por eso no se van, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos casos? Pues que es muy diferente a lo que conocemos en estos esquemas. Entonces, una es llegar al límite que marca el 25 de la ley, quedar incapacitado en acción de armas o a consecuencia de las lesiones recibidas en ella. Aquí, cuando el militar, pues suena feo decirlo, pero ya no les sirve, lo dan de baja y le pagan ciertos beneficios que tiene que cumplir, como antigüedad, qué sé yo. Ahorita lo vamos a ver. La tercera es quedar incapacitado en otros actos del servicio o como consecuencia de ellos. Aquí entran los famosos accidentes en tránsito, lo que en materia laboral pues, conocemos y que la Corte ha definido como accidentes in itinere, ¿no? Entonces, cuando el militar regresa de una comisión a su casa y sufre un percance, ahora lo estamos viendo mucho con el enfrentamiento con el narcotráfico. ¿Cuántos no? En el camino los acribillan, los matan, y pues eso es, aquí estamos en esa causal. O bien que van de su casa a una comisión, lo mismo. Ahí entra otra de las causales. También otra de las causales es quedar incapacitado en actos fuera del servicio, que me caí en mi casa, que me enfermé, que me dio cáncer y que ahí también entramos en otra situación en donde queda el militar incapacitado.
Esto con base en los artículos 174 y 183 de la ley. Ahí vamos a ver que así como en la Ley Federal del Trabajo, que existe una tabla de enfermedades e incapacidades provocadas por el trabajo, también aquí vamos a ver que existen 3 categorías en donde el militar puede quedar en alguna de ellas con motivo de una enfermedad o de un accidente de trabajo. Entonces, la quinta es estar imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares por una enfermedad que dure más de 6 meses. Aquí también lo pueden dar de baja. Ahora, ¿qué pasa si él en algún momento no se le da un cáncer y este cáncer se puede redimir y supera el cáncer? Él podría solicitar el regreso a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero pues ya cada caso es especial. Y la sexta, en todos estos casos, el militar tiene que solicitarlo después de haber bueno, este es el último y el más importante, que vamos a ver que no es tan justo. ¿Por qué? Porque va a dejar a muchos fuera de. Entonces dice solicitarlo después de haber prestado por lo menos 20 años de servicios. Ahora, el artículo 21 de la ley del ISFAM establece los conceptos relacionados tanto con el haber de retiro, lo que es el propio retiro, nos define qué es el retiro, nos define qué es el haber de retiro, nos define qué es la pensión y la compensación, ¿no? Que es un pago único que se le hace a aquel militar que entra en situación de retiro y que se le paga, que se le va a pagar su haber de retiro. Dice la ley en su artículo 21, retiro es la facultad que el Estado ejerce por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en esta ley. Ya vimos cuáles son. La situación de retiro. Aquí esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque poca gente, ya lo decía la doctora Morales, que hay a veces mucho desconocimiento y creo que esta ley sí se desconoce bastante. La mayoría de la gente, ni siquiera los propios militares la conocen, y de ahí que pierdan muchos de sus beneficios y derechos que la ley les otorga. La situación de retiro dice, es aquella en que son colocados los militares mediante órdenes expresas con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley, cuando el Estado ejerce esta facultad. Luego viene otro párrafo donde nos habla de las licencias ilimitadas. Algún militar puede solicitar entrar en licencia por motivos personales, por enfermedad o por otros motivos. No puede irse más allá de 6 años porque pierde sus derechos. Es como si se diera de baja de manera automática. Entonces, él tiene que regresar para recuperar todos los beneficios que le puede dar esta ley. Ahora, ¿qué es el haber de retiro? Ya les decía yo que en la ley del IMSS y en la ley del ISSSTE y en algunas otras esquemas de seguridad social, que como nos dice la doctora Morales, hay más de 1000, imagínense, nos habla no de una pensión para los militares en activo. Dice, es la prestación económica que tienen derecho los retirados en los casos y condiciones que fija la ley. Una vez integrado el haber de retiro en los términos del artículo 31 de la presente ley, será considerado como un solo concepto para todos los efectos legales. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, en el caso de los que estamos en el seguro o en el ISSSTE, cuando decimos ya me voy, pido mi hoja de servicios, acudo al instituto y pido mi pensión, si cumplo con los requisitos, ¿no? Aquí, para que un militar entre en situación de retiro, tiene que solicitarlo y tiene que entrar a la junta directiva para que sean ellos quienes determinen si el militar es apto para entrar en situación de retiro. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones en donde no le dé la edad, no le den los 20 años, en fin, hay muchas situaciones que esta junta directiva va a tener que resolver. Después tenemos la única parte donde habla de la definición de la pensión,
que nos dice que es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares en los casos y condiciones que fija la ley. Es la parte en donde oímos hablar de lo que es una pensión. Después tenemos el término de compensación, que también habla este artículo 21, que nos dice es la prestación económica a que tienen derecho los militares y sus familiares en una sola exhibición en los términos y condiciones que fija esta ley. Va a ver más adelante que cuando no se alcanza la edad, lo único que les van a dar es esta compensación, que es algo muy injusto. ¿Cómo se calcula este haber de retiro? De acuerdo al artículo 31, dice que se basa en un porcentaje correspondiente al haber del rango que el militar ostenta al momento de solicitar entrar en situación de retiro, al cual se va a añadir un 80% de dicho haber. Y también se van a incorporar, es el cuadro, si nos da tiempo, que les quiero presentar al final, en donde hay una serie de conceptos que dependiendo de lo que haya hecho el militar, de si tiene estudios, de si tiene un rango muy elevado, etcétera, va a cobrar más cosas, ¿no? Situación que también es inequitativa con el resto, con el integral de todos los que son militares. Ahora, el derecho al haber de retiro y a la pensión y demás beneficios. Hablamos del haber de retiro, de la pensión, ya vimos que es, de la compensación, que es la prestación económica que se da a los familiares o bien al militar cuando se retira. También cuando el militar fallece, se le ayuda a sus deudos con las pagas de función. Después hablamos del SECORE famoso, del seguro colectivo de retiro, que también se le entrega al militar que entra en situación de retiro o a sus derechohabientes, porque vamos a ver que aquí no podemos hablar, hay que distinguir entre lo que son los derechohabientes, que son los que van a cobrar una pensión, y los beneficiarios, que son los que va a designar el militar. Le van a dar un formato en donde él va a decir, designo a estos como mis beneficiarios para que cobren el fondo de retiro, el seguro de vida, etcétera. Entonces tenemos derechohabientes, que son los que cobran la pensión, y los beneficiarios, que son los que cobran los seguros y los fondos, ¿sí? Ahora bien, aquí venimos ya viendo lo que es la edad de retiro. ¿Listo? Todos los rangos pueden beneficiarse del haber de retiro, siempre y cuando, aquí viene esa parte de requisito que marca la ley, hayan cumplido 20 años de servicio continuo. Si yo pedí licencias intermedias, ya no son continuos. O sea, la ley, si lo ven, nos va sacando poco a poco de estos beneficios. Dice, llegar a la edad límite como lo establece el artículo 25 de la ley del ISFAM. Y aquí tenemos todo lo que son los rangos, desde tropa, subteniente, hasta general de división. Y entonces, si ustedes ven, ahí vienen los rangos de edad. Un soldado se tiene forzosamente que retirar a los 50. Aquí hay unas inequidades muy grandes porque, por ejemplo, al general de brigada, al general de división, le dan chance de retirarse a los 63, 65 años. ¿Y qué creen? Que todavía aparte, si él quiere, puede permanecer 5 años más si se lo aprueba la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina o de la Fuerza Aérea. Todavía le dan chance de percibir su haber de retiro, que son de los beneficios más altos que cobran estos militares. Ahora, a los militares que pasan esta situación de retiro y que se les computan 20 años de servicios o más, se les va a pagar el haber de retiro aumentando los porcentajes que se indican en la tabla. Si tiene 20, se van a aplicar 50 y así hasta llegar a los 45, a donde se van a aplicar 90. En ningún caso ven que se aplique un 100. Entonces, si ven, desde aquí empiezan muchas inequidades. ¿Qué pasa con, no sé, qué les gusta? Vamos a un capitán primero, 54 años. Es una persona joven todavía, ¿sí o no? Pero ¿qué creen? Que a veces no tiene los 20 años. Y entonces no se va a poder, no va a poder cobrar el haber de retiro porque no cubre el requisito de haber cumplido 20 años. Y solamente se le va a pagar la compensación. Díganme si esto no es injusto, ¿no?
contra otros, por ejemplo, los generales, los de mayores rangos, que todavía les dan chance de permanecer. ¿Por qué no les dan a todos por igual ese chance de poder llegar a lo mejor a los 20 años, ¿no? Hay casos que si ustedes se meten a lo que son las resoluciones de la propia Corte, en donde por ahí me encontré un ejemplo de un exmilitar que él decide retirarse por su cuenta voluntariamente y ya había cumplido 29 años de servicios en el ejército. Entonces, cuando él, desconociendo todo lo que la ley dice, ya pues quiero mi haber de retiro, y lo solicita, la junta directiva le dice que no, se va a juicio, le dicen que no, después él reclama ya en amparo la inconstitucionalidad de los artículos 50, 51 y 52, que vamos a ver más adelante, en donde dicen que pierde ese derecho por no haberlo ejercido y por ya no ser militar. El hecho de no ser militar lo deja totalmente fuera, ¿sí? A cualquiera. Entonces, vamos viendo que es una ley contra las otras. Yo les digo, a lo mejor yo ahorita me renuncio y digo, pues a lo mejor todavía trabajo otros 5 años, ¿no? Y cumplo mis 2 que tenía en industria militar, más lo que tenía en otro lado. Entonces voy a cumplir mis 50 años de antigüedad, que no me va a servir de mucho analista porque no voy a llegar al tope. Pero lo puedo hacer y en el momento en que yo lo decida, al ser imprescriptible mi derecho a pensionarme, lo voy a hacer en cualquier momento. Ellos no. También hay otra parte en donde dice que si tú no solicitas en el término de 3 años el haber de retiro, lo pierdes. O sea, vamos a ver estos casos donde se pierde totalmente. Ahora, esta posibilidad de continuar en el activo, pues se les va a dar a los rangos más altos. Y hay otra situación todavía muy benéfica para aquellos que entran en situación de retiro. Aquí vamos a ver una tablita que dice años de servicio, años en el grado. Al llegar a los 20 años, cuando un militar se va a entrar en situación de retiro, el militar puede ascender solo para efectos del cobro de los beneficios que le da el haber de retiro, puede ascender, por ejemplo, si un general de brigada entra en situación de retiro, él va a ascender a general de división para efectos del haber de retiro. Pero tiene que cumplir con esta tablita, haber estado 20 años más 10 en el grado, y así van viendo ustedes aquí los años de servicio más la antigüedad en el grado. Entonces son beneficios que ahora sí que son más favorables para los rangos más altos, ¿no? Y menos favorables para la tropa y para los que están muy abajo, ¿no? Que son soldados, tropa, todo esto que son la mayoría. Ahora, de las jerarquías del ejército mexicano, pues ya vimos que es ejército mexicano, Armada de México y Fuerza Aérea. Y aquí podemos ver en esta tablita todos los homólogos. El secretario, pues, el almirante, el general de división es almirante y en las Fuerzas Armadas. Y así vamos viendo a cada uno hasta abajo, que es el soldado, es el rango más bajo, marinero, y también en las Fuerzas Armadas es soldado. Y así vamos viendo su homólogo. Después, pues tenemos los militares con derecho al haber de retiro y a la compensación, que ya los decía yo hace unos momentos, cuando veíamos estas figuras. Dice, tienen derecho al haber de retiro, pensión y compensación. Aquí habla de las 3 figuras. Los militares que encontrándose en situación de activo, acuérdense, activo. En el momento en que un militar deja de ser activo, pierde todos sus derechos. Por órdenes expresas de las Secretarías de la Defensa Nacional o de la Marina. Los familiares de los militares que fallezcan en activo o estando en situación de retiro, o sea, puede ser que un militar ya haya solicitado y esté en ese proceso de entrar en situación de retiro y en ese momento muere. Entonces, quienes tienen derecho a cobrar ese haber de retiro a través de una pensión van a ser sus derechohabientes.
Ahora, ya hemos hablado ahora de la compensación. Dice, los militares que tengan 5 años o más de servicio sin llegar a los 20, tienen derecho a la compensación, pero no a la haber de retiro. Para ello tienen que llegar a la edad límite, haberse incapacitado, que ya vimos que son uno de los motivos, o estar imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares por enfermedad que dure más de 6 meses. Entonces, ese es cuando entra el pago de la compensación. Después tenemos los seguros, el colectivo de retiro, que es el SECORE, en donde aquí yo les decía, aquí el militar va a designar a sus beneficiarios, que no son exactamente los mismos que operan para el cobro de la pensión, que son básicamente el orden de prelación que casi todos conocemos, que son la esposa, la concubina, los hijos, que estén estudiando o que tengan algún estado de interdicción. Después vienen lo que es la concubina, el concubinario, igual los hijos, ¿no? También tienen que cumplir con los requisitos que marca la ley en el caso del concubinato, que tienen que haber tenido 5 años juntos o bien haber tenido hijos, y que los hijos también pueden entrar en esta situación siempre y cuando estén estudiando hasta los 25 años o bien tengan un estado de interdicción. Si no tenemos a estos, entran los padres, la madre, el padre o ambos, ¿no? A la vez. Y si ninguno de estos existe, pueden entrar también los hermanos con la calidad que tienen los hijos, que es hasta los 25 años, siempre que estén estudiando, o bien que tengan algún grado de incapacidad de interdicción que no les permita tener un trabajo propio, ¿no? Aquí también vemos que este seguro también lo van a cobrar los familiares del militar que haya fallecido, y la suma va a ser conforme a la tabla que aparece aquí. Dice, la cuantía equivale al resultado de la suma del haber y sobrehaber mensual, conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima multiplicada por el factor correspondiente según los años de servicio. Y aquí vemos 20 va a recibir 16. Y el que tenga 50 va a recibir 50, ¿no? Así vamos a ir viendo poco a poco. A los militares que se incapaciten en actos del servicio en primera o segunda categoría. Aquí es donde yo les comento que si nos vamos casi al final de la ley y hablamos de lo que son las incapacidades y enfermedades que incapacitan a un militar, ahí nos va a decir que algunas son de primera categoría, otras son de segunda categoría y otras son de tercera categoría. Hay 3 categorías de enfermedades e incapacidades en la ley del ISFAM. Entonces, cuando los militares fallecen en actos de servicio, aquí no importa la antigüedad. Aquí van a recibir como si hubieran llegado al máximo, que son 50 meses de haber, ¿no? Y luego los militares que cuentan con menos de 20 años de servicios, que se incapaciten en actos de servicio, de tercera categoría, se les cubrirá con suma asegurada el equivalente a 16 meses del haber, o sea, la mínima, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay muchas diferencias entre los casos que existen. No es parejo para todos. Ahora, ¿quién tiene derecho al seguro de vida militar? Que lo conocemos como el SEGLIMI. El personal militar en activo y el que se encuentre en situación de retiro con derecho a percibir haberes de retiro. Cuando un militar entra en situación de retiro, pues va a seguir con su seguro de vida, y en el momento en que él fallezca, a la viuda o a sus familiares que tengan derecho a la pensión, se les va a pagar la pensión más el seguro de vida militar. Tenemos una figura que se llama seguro de vida potestativo. Ya les hablé yo de lo que son las licencias, que pueden ser licencias ordinarias, ¿no? Y licencias ilimitadas, que no pueden rebasar los 6 años. Cuando tenemos este tipo de licencias, obviamente el militar, está temporalmente inactivo. Entonces, él, para no perder su seguro, hay un seguro que se llama potestativo y que él va a estar cubriendo las cuotas para no perder ese beneficio que se tiene. ¿Ok? Entonces ya hablamos de la calidad de beneficiario, va a ser el militar el que designe a sus beneficiarios.
Él sabe que sus familiares están a salvo, pero si él quiere dejarle a su vecino el seguro de vida, lo puede hacer. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no designó y que dicen, pues es que abrimos el testamento y ahí aparezco yo. No, fíjate que aquí no opera eso. No te vale el testamento para efectos del cobro de estos seguros, ni de otras prestaciones. Entonces, son situaciones que si vemos legalmente, pues van muy por allá de lo que todos quisiéramos que sucediera en la realidad. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a la pensión? Aquí sí es pensión. Ya dijimos los derechohabientes familiares del militar. Aquí la ley establece una prelación. En primer lugar, pues es la viuda o viudo, o le decimos nosotros los que somos abogados, el cónyuge supérstite, en concurrencia con los hijos menores de edad hasta los 25 años de edad, siempre y cuando se encuentren estudiando y lo demuestren. Y no nada más estudian en la escuela Patito, no, tengo que demostrar que es una escuela con validez oficial, ¿sí? Lo tengo que demostrar año con año de que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, si no, pierdo ese derecho, que vamos a ver que es una de las causas por las que se puede perder la pensión. También ya vimos que los hijos que estén imposibilitados por algún accidente, algún grado de interdicción, pero ¿qué pasa? Que si el hijo o los beneficiarios que están en estos esquemas, ya sea los hermanos o los hijos nacidos en concubinato, pues tienen que haber sufrido el estado de interdicción durante el proceso de vigencia de cuando estaba el militar en activo. Después tenemos el militar que se ostenta, bueno, ya vimos lo del concubinato, que se encuentran libres de matrimonio y que hayan procreado hijos y que si no tienen hijos, que hayan estado mínimo 5 años demostrables, ¿no? Y que además, en el caso de los hijos y de los hermanos y de los papás, se demuestre que dependían económicamente de él. Entonces está la madre y el padre conjuntamente y los hermanos, que ya también los mencioné, menores de edad o que tengan algún estado de interdicción. Son todos los derechohabientes con derecho a reclamar una pensión, ¿sí? El derecho a recibir la pensión en caso de muerte, el derecho para percibir la pensión, como dice el artículo 49, o compensación en favor de familiares de los militares se origina por la resolución definitiva dictada por el Instituto y sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les digo que si ustedes se van a lo que es la ley orgánica, la propia ley del ISFAM, es un proceso bastante engorroso. No es como nosotros en el Seguro Social o en el ISSSTE, que es mucho más fácil y como que está una ventanilla, llevo todo lo que me piden. No, acá me lo tiene que determinar la junta directiva, si hay algún problema, pues entra el jurídico, etcétera, ¿no? Es todo un viacrucis tener que solicitar este tipo de beneficios. Ahora, ¿quiénes no tienen derecho al haber de retiro? Dice, los miembros de las Fuerzas Armadas que causen baja del activo y alta en situación de retiro con 5 o más años de servicios efectivos sin llegar a 20. Ya vimos las edades. Ahora sí, te vas porque yo quiero que te vayas, dice el ejército, ¿no? O la Fuerza Aérea o la Armada. No es de que si quieren, llegaste a la edad, te vas y entras en situación de retiro. Si no tienes los 20, pues qué pena, pero no te puedo dar haber de retiro más que tu compensación, ¿sí? Que ya vimos cómo opera. Ahora, ¿en dónde se establecen estos situaciones en donde los militares pierden totalmente los beneficios? Están en los artículos 50, 51 y 52 de la ley del ISFAM y establece quiénes pierden todo derecho a reclamar el haber de retiro, la compensación o la pensión. Y deja a estos sin derecho ni al haber de retiro ni a ninguna otra prestación. ¿Qué dice el artículo 50?
La baja en el ejército, fuerza aérea y armada, salvo la que se ordene por muerte del militar y la señalada en la fracción quinta del artículo 36 de esta ley, extingue todo derecho a reclamar haber de retiro, compensación o pensión. Aquí empezamos. Luego el 51. Los derechos a percibir beneficios de retiro se pierden por alguna de las siguientes causas: baja del ejército, fuerza aérea o armada de México. La baja puede ser porque yo la solicité, porque deserté, porque el ejército me dio de baja. Existen muchos motivos por los cuales un militar puede ser dado de baja, pero si existe esta baja, pierden esos derechos. La sentencia ejecutoriada que origine la pérdida del beneficio. Pudiera ser que a lo mejor en una pensión, un derechohabiente dice, ah, no, es que yo era la esposa, ¿no? O yo era X. Entonces, yo soy la primera esposa y esta era una segunda esposa. Y entonces a lo mejor ahí entramos en un juicio y viene una sentencia en donde pierda la primera que ganó la pensión y se le dé a la real, ¿no? Entonces, aquí es otro de los motivos. Adquirir otra nacionalidad, o sea, ¿qué tiene de malo que alguien, no sé, se case con un extranjero y que le otorgue la nacionalidad o la doble nacionalidad, que conserve la mexicana? Pues lo pierde todo. Y dejar de percibir el haber de retiro o compensación ya otorgada en un lapso de 3 años. Prescribe. Si por algún motivo, ¿qué pasa ahora con las famosas desapariciones forzadas, no? Entonces se desaparece 3 años, ya perdió. O de plano tuvo alguna enfermedad y no tenía alguien que avisara, etcétera. Pues son situaciones que a mí me parecen bastante lamentables y que tenemos como estudiosos del derecho que hacer algo para que se impulse una reforma y cambien todas estas cosas en beneficio de esa gente que hasta su vida deja, ¿no? En manos de los delincuentes, del crimen organizado, etcétera, y que a mí me parece demasiado injusto. Si ya nos parecía lamentable lo que comentaron la doctora Morales y el maestro Emanuel, imagínense esto, ¿no? Es muy triste. Ahora, causas que impiden disfrutar a los beneficiarios de la compensación o pensión, la renuncia. O sea, yo quiero ver quién dice, yo renuncio a mi pensión. No creo que haya alguien que diga, no la quiero, ¿no? La sentencia ejecutoriada también, llegar a la mayoría de edad en el caso de los hijos, o bien que si los hijos adquieren, se casan, estando todavía en esas edades, o cuando la concubina o el concubinario se casa, está en matrimonio con otra persona, también pierde la pensión o los beneficios. Contraer matrimonio o vivir en concubinato el cónyuge supérstite, las hijas y las hermanas solteras o nuevo concubinato, la concubina y el concubinario. Tener descendencia la cónyuge o concubina después de los 300 días siguientes al fallecimiento del militar y en cualquier momento después del deceso el cónyuge concubinario, las hijas, hijos, hermanas, en cualquier momento. Dejar de percibir una pensión o compensación ya otorgada, sancionada sin hacer gestión de cobro en un lapso de 3 años. Ya vimos que aquí opera la prescripción a los 3 años de no ejercer el derecho de cobro. Por no hacer trámite alguno de gestión en beneficio durante los 5 años siguientes a la muerte del militar. Aquí hablábamos en un principio, desde que lo mencionó la doctora Morales, que hay mucho desconocimiento a veces por parte de nosotros, ¿no? Ahora imagínense de los militares, que los soldados, que son gente a veces que escasamente estudió la primaria y que pues viven en condiciones pues de pobreza, ¿no? Porque reciben un haber bastante bajo y pues la viuda, la concubina o quien tenga derecho a reclamar los beneficios que pudo haber dejado al militar, no lo hace. Entonces, cuando se da cuenta, ya pasaron 5 años y ya no le quitan el derecho, ¿no? Ahora, hay una situación en donde los militares, bueno, se les ha facilitado ahora con las tecnologías
que tenemos al alcance, en donde todos los militares tienen que hacer su pase de supervivencia. Ahora, ellos tienen la facilidad de hablar por teléfono, grabar su voz y cada vez que se les requiera que prueben que están vivos, hacer este pase de supervivencia. Lo pueden hacer en línea, entrando al sitio web ya sea de la Secretaría de la Defensa o de Marina, y lo pueden hacer también de manera presencial. Hay gente que prefiere ir, aquí estoy presente, estoy vivo, etcétera, ¿no? Y lo hacen. Y pues en caso de conflictos, pues sabemos que la competencia para acudir a tribunales la tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tema pues da para muchos más comentarios, pero era lo que yo quería expresar en esta sesión y espero pues que haya quedado claro mi plática. Muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho a todos.